La transformación fue lenta pero innegable. Donald, el mismo Donald que había caminado por los pasillos como un caudillo, que había hecho de la vida de Marco un desafío constante, estaba cambiando. Y el motivo de esta transformación inesperada se reducía a un solo nombre: Alicia Páramo. Su influencia innegable. La belleza de Alicia no solo era admirada, era legendaria. El tipo de atracción que generaba susurros, miradas anhelantes y un respeto que parecía venir por sí solo, como una fuerza de gravedad imposible de ignorar. Capitana del equipo de porristas, pero ese título no era suficiente para describir su presencia. Alicia era intocable. No necesitaba exigir respeto, simplemente lo recibía, como si fuera una ley universal. Mitad mexicana, mitad irlandesa. Alicia cargaba lo mejor de ambos mundos, una elegancia exótica, combinada con una intensidad ardiente. Su cabello rojizo cascada en ondas brillantes, atrapando tonos de cobre y oro cuando la luz lo golpeaba en el ángulo perfecto. Su piel de terracota iluminada por el sol, besada por generaciones de herencia, y sus ojos, hazel, intensos, capaces de cambiar de travesura juguetona a juicio penetrante en un instante. Ella tenía ese tipo de presencia que hacía que la gente se detuviera a observar. La confianza sin esfuerzo, la gracia atlética, la manera en que su sonrisa parecía calculada pero espontánea al mismo tiempo. Alicia no era solo hermosa, era hipnótica. Con Alicia ocupando una parte significativa de su tiempo, Donald se había vuelto tolerable. Ya no recorría los pasillos buscando peleas. Sus secuaces, antes su leal escolta, ahora deambulaban sin rumbo, tratando, y fallando, de recuperar su dominancia. Marco lo notó en pequeños detalles. Donald no iniciaba conflictos. No soltaba sus comentarios arrogantes. Había dejado de hacer de cada interacción una competencia de poder. En su lugar, pasaba el almuerzo sentado frente a Alicia, inmerso en conversaciones normales, riendo, debatiendo ocasionalmente, pero siempre involucrado. Y, de alguna manera, esto lo había hecho casi agradable. No que Marco estuviera dispuesto a admitirlo en voz alta. «Míralo», murmuró Jason una tarde en la cafetería, señalando la mesa de Donald. «Está sonriendo, como una persona real. ¿Qué está pasando?» «Está enamorado», susurró Ben dramáticamente. «Lo está cambiando». Marco soltó una pequeña risa. «Creo que más bien está aterrado de perderla, así que se está portando bien». Observaron cómo Alicia se inclinaba, susurrándole algo al oído a Donald, haciendo que él soltara una carcajada, pero esta vez real. No una risa arrogante, no una burla, sino el tipo de risa genuina de alguien que está disfrutando el momento. Jason sacudió la cabeza. «No sé, creo que lo está domando». Donald siempre había dominado el orden social por intimidación, pero Alicia, ella reinaba de otra manera. No necesitaba pelear por el control, simplemente lo tenía. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Cuando entraba a una habitación, las miradas se giraban. Pero lo más interesante, trataba a Donald como un igual. No como líder, no como alguien intocable, sino como alguien que tenía que ganarse su lugar a su lado. Lo que ocurría entre ellos no parecía un juego. Alicia tenía expectativas, y Donald, por primera vez en su vida, parecía querer cumplirlas. Marco no estaba seguro de qué significaba esto para él, para la escuela, para el futuro, pero sabía una cosa: Donald estaba cambiando, y Alicia era la razón. ¿Cuánto tiempo duraría este cambio? Sin embargo, era otra pregunta completamente diferente. Por ahora, Marco simplemente disfrutaba los días sin el drama de Donald. Probando las mentes del círculo interno, Marco siempre había sabido que los videojuegos revelaban más sobre una persona de lo que ellos querían admitir. El modo en que alguien jugaba, las decisiones que tomaba, si cargaba de frente al combate o se mantenía atrás, planeando,
Todo era una ventana directa hacia sus habilidades de resolución de problemas. Y esta noche, mientras jugaban Alien Invaders, Marco planeaba usar cada batalla pixelada para evaluar si Ben y Jason merecían un lugar en el círculo interno. Después de todo, una resistencia no se construía solo con músculo. Necesitaba mentes que pudieran pensar, rápidas, creativas y estratégicas. Si Ben y Jason jugaban como amateurs impulsivos, no pasarían la prueba. La pantalla cobró vida, su resplandor azul neón iluminando la habitación mientras la misión aparecía en pantalla. La última defensa de la humanidad. La nave nodriza alienígena se alzaba a la distancia, su forma metálica proyectando una sombra amenazante sobre las ruinas ardientes de la última ciudad humana. Ben apretó el control. Bien, es hora de enseñarles a estos extraterrestres lo que los verdaderos jugadores pueden hacer. Jason tronó los nudillos, un hábito que hacía que Marco se preguntara si él creía que eso le daba alguna ventaja táctica. Fuerza bruta, bro. Así se hace. Marco se recostó, cruzando los brazos, observando cómo sus amigos se lanzaban al combate sin pensar, sin estrategia, sin plan, solo caos desenfrenado a toda máquina. Las explosiones sacudieron el mapa mientras el tanque de Jason se estrellaba contra un enjambre de drones enemigos, disparando sin control, esquivando los rayos de plasma por poco. Ben no era mejor, imprudente, agresivo, descargando cohetes sobre la primera nave gigante que vio, ignorando por completo las unidades menores que lo rodeaban. Marco sonrió con suficiencia. Lo están manejando perfectamente. No hay necesidad de que intervenga. 5 minutos después, lo inevitable ocurrió. La nave nodriza activó su contraofensiva, desplegando ataques masivos de artillería, arrasando por completo su escuadrón en un solo golpe devastador. Un brillante, misión fallida, aparece en la pantalla. Silencio. Ben se quedó mirando. Bueno, eso fue inesperado. Jason se frotó la barbilla. Está bien. Tal vez un poco de estrategia no estaría mal. Marco sonrió, levantando su control. Miren y aprendan, caballeros. Marco reinició el juego. Esta vez, el plan no sería fuerza bruta, sería precisión, sería estrategia, sería Marco demostrando por qué nunca perdía. Y sería glorioso, porque la victoria se servía mejor con un poco de caos y con mucho control. Ben fue directamente por el arma más grande del arsenal, un cañón de plasma del tamaño de un automóvil pequeño, disparando salvajemente contra las naves enemigas sobre él. Jason siguió su ejemplo, lanzando misil tras misil, sin consideración alguna por el recuento decreciente de municiones. Marco suspiró, negando con la cabeza. Felicitaciones, caballeros. Han quemado oficialmente la mitad del suministro de defensa en 30 segundos. Ben frunció el ceño, revisando el contador de munición. Espera, ¿por qué solo nos quedan 2 disparos? Jason gimió. ¿Por qué hay un suministro limitado? Solo denme munición infinita y déjenme volverme loco. Marco sonrió con suficiencia. Porque la guerra real se trata sobre pensar, no solo sobre apretar botones y esperar lo mejor. Jason murmuró con fastidio. Por eso sobreanalizar todo, Marco. Ajá. Marco respondió, recostándose. Y por eso tú serías el primero en ser aniquilado en una invasión real. Ben gimió. Bien. Nada de desperdiciar munición. Lección aprendida. ¿Qué sigue? Mientras la segunda ola de naves alienígenas descendía, Jason tomó la ruta predecible, corriendo directamente hacia el fuego enemigo. ¡Jason! ¡No! Ben gritó. Eso es literalmente la peor estrategia posible. El personaje de Jason explotó. Marco sacudió la cabeza, con tono impasible. ¡Wow! Un récord de la muerte más imprudente en la historia. Jason miró con furia la pantalla. ¡Fue un sacrificio! Estaba probando las defensas enemigas. Marco le lanzó una mirada seca.
¿Probaste su habilidad para reducirte a polvo espacial? Impresionante. Investigación verdaderamente innovadora. Ben suspiró, intentando un enfoque diferente. Movimiento estratégico entre los enemigos, evitando conflictos innecesarios, buscando puntos débiles. Marco asintió, satisfecho. Esto sí me gusta ver. Usar el terreno, mantenerse en movimiento, evadir ataques predecibles. Jason gimió con frustración. Oh Dios, Marco, deja de narrar como si estuviéramos en un examen. Están siendo evaluados. Marco le recordó, serio. Jason giró los ojos. Sabes, a veces la fuerza bruta sí funciona. Si el juego me deja golpear a un alienígena en la cara, lo haré. Cuando la nave nodriza apareció en pantalla, Marco se inclinó hacia adelante, presionando pausa. Muy bien, dijo, estirando los brazos. Ustedes dos están liderando la resistencia humana. Los alienígenas son más fuertes, más rápidos, y los superan en número 1000-1. Solo tienen una oportunidad de vencerlos. ¿Cuál es el plan? Los ojos de Ben brillaron con el desafío. Fácil, hacer que sobrecarguen sus armas. Dependen demasiado de sus cañones láser. Si logramos que quemen sus reservas de energía, podemos forzarlos a un período de inactividad. Marco levantó las cejas. Nada mal. Jason cruzó los brazos. Me infiltraré en la nave nodriza y robaré su tecnología. Usaremos sus propias armas contra ellos. Marco realmente sonrió con esa idea. Bien, ahora estás pensando. Ben le dio un codazo a Jason. Solo quieres secuestrar una nave espacial, ¿verdad? Jason se encogió de hombros. Sí. ¿Y qué? Es un gran plan. Marco volvió a mirar la pantalla, golpeando su barbilla pensativamente. Tal vez sus amigos no eran un caso perdido. Claro, Jason tenía el autocontrol de una ardilla con cafeína, y Ben sobreanalizaba las estrategias hasta el punto de la parálisis. Pero juntos, tenían potencial. Eran creativos. Se adaptaban. Y lo más importante, no tenían miedo de pensar fuera de lo convencional. Marco se recostó, cruzando los brazos. Bien, pasaron la prueba. Jason frunció el ceño. ¿Qué prueba? Ben parpadeó. Espera, ¿esto era más que un simple juego? Marco sonrió con picardía. ¿Te gustaría saberlo? Marco se estiró, bostezando dramáticamente. ¿Qué puedo decir? Soy eficiente. Ben rió, sacudiendo la cabeza. ¿Sabes qué? Lo respeto. Jason señaló a Marco. Exijo otra ronda. Esta vez voy a ganar. Marco levantó su control, su mente ya planeando el siguiente movimiento. Tal vez, solo tal vez, estos dos podrían formar parte del círculo interno después de todo. Los plateados iniciaron la distorsión temporal exactamente a las 3:37 am. No hubo explosión, no hubo espectáculo dramático, solo una recalibración silenciosa de la realidad de la Tierra, como si estuvieran ajustando los engranajes del universo. Al principio, nada parecía diferente. No hubo alertas, no hubo colapsos repentinos. Fue demasiado suave, pero Marco y Beto, junto con unos pocos observadores atentos alrededor del mundo, rápidamente se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Marco lo notó primero cuando su alarma sonó exactamente a las 6:00 am. Pero en lugar de sentirse cansado, se sintió extrañamente lleno de energía, como si el tiempo se hubiera estirado, dándole descanso extra, a pesar de que las horas no habían cambiado. Luego, estaba la app del clima. Las predicciones cambiaban sin explicación. El lunes por la mañana, pronosticaban cielos despejados. Para el mediodía, los meteorólogos ajustaban frenéticamente sus predicciones, mientras una tormenta inesperada se desplegaba sobre la ciudad. En la escuela, los profesores se detenían a mitad de una lección, repentinamente olvidando lo que estaban por decir, solo para volver en sí un instante después. Beto, por su parte, seguía informes internacionales altamente clasificados.
Indicios de discrepancias en las comunicaciones globales. Lecturas de satélites, relojes atómicos, incluso el ritmo del mercado de valores. Pequeños retrasos casi imperceptibles comenzaban a aparecer en los registros alrededor del mundo. Y entonces llegó la verdadera advertencia. A las 11:04 a.m. en punto, una revista científica publicó apresuradamente un artículo titulado «Las discrepancias temporales de la Tierra. ¿El tiempo está cambiando?». En cuestión de minutos, el artículo fue eliminado, pero las capturas de pantalla se propagaron como fuego. Los físicos comenzaron a susurrar. Las agencias de inteligencia, las encargadas de vigilar lo inexplicable, comenzaron a investigar discretamente. Alguien allá afuera, científicos, analistas gubernamentales, investigadores rebeldes, estaba notando el cambio. La voz de Plateado 1 resonó cuando Marco y Beto consultaron. La distorsión está funcionando, pero habrá consecuencias. La humanidad es perceptiva. ¿Cuánto tiempo hasta que lo descubran?, preguntó Beto, su mandíbula tensa. Incierto, respondió Plateado 2. Pero si la sospecha crece demasiado rápido, los grises podrían detectarlo también. Marco se recostó, frotándose las sienes. Básicamente, estamos en una carrera. No solo contra el tiempo, sino contra cualquiera lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que el tiempo está roto. Equilibrando la vida escolar con una realidad fracturada, Marco no podía permitirse distraerse con las crecientes grietas en el tiempo. Tenía que seguir actuando normal, pretender que sus mayores problemas eran las calificaciones, los entrenamientos de fútbol y la política de la preparatoria. Pero era más difícil de lo que esperaba. Durante el almuerzo, Valeria señaló su reloj. ¡Qué raro! Esta mañana, mi reloj se reinició solo. De la nada. Jason y Ben intervinieron. Igual. Mi teléfono se volvió loco. Decía que eran las 5:32 p.m., cuando en realidad era mediodía. Marco forzó un encogimiento de hombros, su estómago retorciéndose. Probablemente una actualización rara, pero Valeria no estaba convencida. Sus ojos color miel se entrecerraron, su tono reflexivo. No son solo los relojes. Mi papá trabaja en aviación y dice que los registros de vuelo han estado actuando extraño toda la semana. Marco mantuvo su expresión neutral, pero por dentro, pánico. ¿Cuánto tiempo hasta que las personas que prestan atención, las personas como Valeria, comiencen a hacer las preguntas correctas? Mientras Marco luchaba por mantener su fachada intacta, Beto estaba sumergido en el control de daños. Monitoreaba salas de chat secretas, llenas de científicos rebeldes y teóricos de conspiración. Algunos descartaban las anomalías como errores del sistema. Otros sabían que algo más grande estaba ocurriendo. Entonces llegó el silencio del gobierno. Informes indicaban que los observatorios internacionales, diseñados para monitorear eventos cósmicos, habían quedado en completo silencio. Sin actualizaciones, sin alertas, solo radio silencio. Beto se recostó en su silla, murmurando entre dientes. Lo saben, todos lo saben, solo que aún no saben por qué. La voz de Plateado 3 resonó en la conexión. Mantén a tus aliados enfocados. Si la humanidad percibe demasiado, los grises investigarán más rápido. Sí, sí, murmuró Beto, pasándose una mano por el cabello. Sin presión ni nada. Marco se unió a la conversación de manera remota. ¿Cuál es la jugada? Beto exhaló. Observamos, escuchamos. Y cuando las grietas se vuelvan demasiado grandes, nos aseguramos de que parezcan otra cosa. La distorsión temporal estaba destinada a ser un regalo, 30 años estirados a escasas semanas fuera de la Tierra. Una oportunidad para prepararse. Pero ahora, era evidente que jugar a ser Dios con el tiempo tenía un precio. Los científicos estaban notándolo, los civiles comunes estaban notándolo, y los grises. Solo era cuestión de tiempo antes de que lo notaran también. Marco apretó el teléfono,
mirando por la ventana hacia el cielo nocturno. La ilusión de normalidad se estaba desvaneciendo. Y pronto, todo cambiaría. Marco había estado preparándose por meses, estudiando patrones, buscando grietas en la realidad, afinando sus instintos. Pensaba que estaba listo. Quería estar listo. Pero cuando los plateados finalmente pusieron la prueba en marcha, Marco se dio cuenta de algo crucial. La preparación es una ilusión. Cuando te enfrentas a lo imposible, ninguna cantidad de estudio puede eliminar el peso de la elección. El primer dilema ético. ¿A quién salvas? Todo comenzó de manera ordinaria. Marco caminando por los pasillos entre clases, medio escuchando a Jason y Ben discutir sobre si la teletransportación o la invisibilidad era el mejor superpoder. Entonces el tiempo se congeló. No visiblemente. El mundo seguía moviéndose, pero Marco lo sintió. El sutil tirón de la intervención de los plateados, como si hilos invisibles envolvieran la realidad. Marco lo supo antes que nadie. Algo había cambiado. Entonces la voz de Plateado 3 murmuró en su mente: «Esta es tu tercera prueba». En ese instante, Marco notó dos crisis desarrollándose en extremos opuestos del pasillo. A su izquierda, Valeria, acorralada por un grupo de estudiantes agresivos, del tipo que prospera con la intimidación, del tipo que se había crecido con la suavización del dominio de Donald. A su derecha, un chico de primer año, aplastado contra los casilleros, con un gigantón delante de él, los puños cerrados, listos para golpear. Marco contuvo el aliento. Dos personas, dos direcciones, una elección. La voz de Plateado. Uno se mantuvo fría, analítica. No puedes intervenir en ambas situaciones. Elige. Marco sintió el pánico subir por su garganta. Pero el pánico no servía de nada. Analizó. Calculó. Valeria, fuerte, desafiante, sin miedo. Podría aguantar unos segundos más. El chico de primer año, pequeño, asustado, físicamente en desventaja. Marco se giró hacia la derecha, agarrando el hombro del mayor antes de que pudiera lanzar el primer golpe. «Retrocede», Marco dijo, su voz estable a pesar del pulso acelerado. El mayor vaciló. Marco tenía suficiente reputación para que la mayoría prefiriera no meterse con él. La distracción fue suficiente para que otro profesor interviniera. Crisis evitada. Cuando Marco volvió la mirada, Valeria se había ido, y de alguna manera sabía que esta decisión traería consecuencias. El confrontamiento en la librería. Esa noche, el teléfono de Marco vibró con un mensaje de Valeria. «Valeria, encuéntrame en la librería. No traigas a nadie más». Marco no dudó. La encontró en la sección de astronomía, brazos cruzados, mirada afilada. «¿Sabes algo?», dijo Valeria, sin perder tiempo en introducciones. «Y quiero que dejes de fingir que no lo sabes». Marco forzó una sonrisa despreocupada. «Sé muchas cosas. Sé específico. No juegues a ser tonto». La mirada de Valeria era implacable. «Sabías que algo estaba ocurriendo antes de que pasara hoy. Te moviste antes de que nadie más siquiera se diera cuenta de que había un problema. Eso no fue suerte». Marco exhaló lentamente. Esta era la prueba entonces. Las palabras de Plateado 3 resonaron en su mente. Ella es perceptiva. ¿Confías en ella? Debería mentir, mantener la ilusión de normalidad y dejarla fuera de la resistencia. ¿O debería decirle la verdad, arriesgando exposición, pero ganando una aliada? Marco eligió una verdad a medias. «Noté cosas», admitió. «Presto atención. Eso es todo». Los ojos de Valeria brillaron con frustración. «Eso no es todo». Marco se encogió de hombros. «Si ya sabías la respuesta, ¿por qué preguntaste?». Valeria suspiró, sacudiendo la cabeza.
Bien, guarda tus secretos. Pero no voy a dejar de preguntar. Marco la observó alejarse, la tensión apretándole el pecho. Los plateados susurraron en su mente. Una elección arriesgada, pero calculada. Estás aprendiendo.